Paz y bien, hermanos, bienvenidos a su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Pues con mucho gusto estamos nuevamente esta semana aquí transmitiendo con ustedes desde la diócesis de Cuautitlán. Queremos agradecer todos los mensajes, todas las llamadas que nos han hecho. Gracias porque cada que se meten a la página le dan like o dejan un comentario. Acuérdense que todos los leemos y los frailes franciscanos conventuales los tenemos presentes en la capilla, todos aquellos que hacen favor de dejarnos su nombre. Tenemos un programa muy interesante. Queremos ahondar un poquito. Fíjense que hay comentarios que nos han dicho, yo no entiendo muy bien cómo es esta situación de los santos, todos los santos son iguales, o hay santos más importantes o algo así. Quisiéramos ocupar estos primeros bloques para hablar de esto que ya hemos comentado algunas veces, de la santidad. Todo lo que tratamos de transmitir aquí, todo lo que queremos decirles, todo lo que investigamos, todo lo que presentamos en el programa, en realidad el objetivo no es para aprender más o para saber más. El objetivo principalmente es que estos pequeños destellos de luz, estas pequeñas cosas, se vayan transformando en vida, que nos ayuden a vivir mejor como cristianos, que nos ayuden a acercarnos más a Dios, que podamos mejorar nuestras relaciones familiares, todo eso. Entonces, me gustaría estos ejemplos que hemos puesto de santidad, estos grandes santos franciscanos. Hasta la fecha hemos presentado santos o beatos franciscanos. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que primero, cuando la persona muere, se le declara siervo de Dios, es decir, que hay un reconocimiento de la comunidad ahí local, luego, los que están más alrededor que dicen, es que verdaderamente vivía como Dios quería, o realmente hizo cosas maravillosas. Se le declara siervo de Dios. Se empieza una causa o un proceso de causa para la canonización, para la beatificación y luego para la canonización. ¿Cómo es esto? Tenemos una persona que murió en rasgos o en características de santidad. Eso da testimonio a la gente que estuvo a su alrededor, que lo conoció o que la conoció. No forzosamente tiene que ser sacerdote o religiosa. Cualquier persona, cualquier bautizado, de hecho, todo bautizado está llamado a la santidad. Entonces, cualquier persona, al morir, deja este rasgo de santidad a su alrededor, va impregnando este rasgo de santidad y entonces se comienza el proceso de su causa. Primero el sacerdote, después el obispo diocesano, empezará a hacer los trámites, empezará a investigar un poco de su vida. Si es que escribió algo, bueno, habría que ver si no contradice la doctrina de la iglesia. Vamos a ver qué obras hizo, si fueron obras de caridad, si fue un apostolado en la educación, con los enfermos, en fin. Después de eso, se aprueba no su culto, pero sí su intercesión. Es decir, no es santo, no es santa, pero siervo de Dios le podemos, por el trabajo que realizó, por la forma en que vivió, podemos comenzar a invocarlo en nuestro auxilio. Y entonces, al invocarlo, se empiezan a repartir quizá algunas oraciones, quizá alguna imagen de esta persona. No se invoca en las misas, no se tiene presente en la plegaria eucarística de la celebración, en fin. Hasta que sucede un milagro, lo estoy resumiendo, hasta que sucede un milagro en esta intercesión que hemos pedido, en que me ayude con mi enfermo, en esta situación difícil, yo pedí la intercesión de siervo de Dios y resulta que su intercesión fue milagrosa. Es decir, pareciera que no tenía solución, pareciera que la curación fue milagrosa. Entonces, como sigue este proceso, se le declara beato. Beatitud significa felicidad o gozo, felicidad. ¿Qué quiere decir? Que esta persona goza ya de la presencia de Dios o ha tenido un encuentro o sabemos que se encuentra en el descanso del Señor, es decir, que no ha sufrido alguna pena, que por su santidad, por su esfuerzo, por su forma de haber vivido, puede obtener de Dios favores. Después de ser declarado beato o declarada beata, se sigue pidiendo su intercesión, ya se puede rendirle un cierto culto,
prenderle quizá alguna veladora, invocarlo en el rezo del rosario, por ejemplo, en alguna jaculatoria, y hasta que se ocurre otro milagro, uno diferente, hasta que ocurre otro milagro, entonces se le canoniza o se le declara santo. Esto lo hace únicamente el Papa o algún delegado del Papa. Hemos visto canonizaciones que no hace directamente el Papa, sino que el Papa, por ejemplo, envía, como pasó recientemente con Conchita Cabrera de Armida, envía a un delegado, a un cardenal, a un obispo, envía para que haga la declaración. Pero el proceso lo hace la Santa Sede, es decir, el Vaticano. Y entonces, este santo ya tiene una fecha para su celebración, para su conmemoración. Ya se le puede invocar dentro de la celebración eucarística, ya se le puede hacer una procesión, una imagen, se puede establecer en algún nicho para su culto, todo ese tipo de cosas. Dentro de los santos, no todos los santos reciben el mismo culto. Por ejemplo, no es lo mismo un santo local que un santo universal. Piensen ustedes, por ejemplo, vamos a repetir el caso de Conchita Cabrera de Armida. Bueno, es una santa local, se conoce en todo México y su obra se esparció por todo México. Pensemos en San Antonio de Padua, es un santo universal. En San Francisco de Asís es un santo universal que se celebra en toda la iglesia, ¿no? Bien, dentro de los santos no es que haya categorías. El santo refleja, esto hay que tenerlo muy presente porque decíamos que todo bautizado está llamado a la santidad. El santo refleja algún rasgo del mismo Dios, porque Dios es el todo santo. Piensen ustedes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existen los superlativos, es decir, no vas a encontrar la palabra que diga santísimo, no sé, los superlativos, no existen. Para hablar del superlativo, nosotros diríamos buenísimo, agradabilísimo. Estas terminaciones se llaman superlativos. En el Antiguo Testamento no existen los superlativos. Entonces, ¿cómo diferenciar la santidad de Dios con la santidad de un profeta? Se ocupa el número de la perfección, es decir, el 3. Entonces, por eso nosotros decimos, o en el Antiguo Testamento tú encontrarás que hay expresiones como el 3 veces santo, o incluso todavía lo tenemos y lo conservamos dentro de la iglesia, el decir santo, 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 es decir, el superlativo de la santidad. Bueno, pues el totalmente santo, el santo por excelencia, el mayor santo, el que posee toda la santidad, toda la divinidad, es Dios. Dios se derrama en cada bautizado y de acuerdo a esta vivencia, a esta experiencia, es que ciertas personas se dejan llenar de este Espíritu Santo y reflejan algún rasgo de la santidad de Dios. Por ejemplo, las obras de misericordia. Piensen ustedes en la Madre Teresa de Calcuta. No tiene grandes libros teológicos, ¿verdad? No da grandes explicaciones de la doctrina o de los misterios cristianos. Pero refleja la profunda y la gran misericordia de Dios. Piensen ustedes, por ejemplo, en un Santo Tomás de Aquino, en un San León Magno, doctores de la iglesia, reflejan la sabiduría de Dios. Quizá no hicieron tanta labor apostólica con los pobres, con los más necesitados, porque eran personas que trabajaban o su apostolado estaba en las universidades. Reflejan algún aspecto de Dios. Es decir, todos estamos llamados a la santidad. Esto hay que tenerlo muy presente. Hay que quitar esa idea de que yo ahorita no puedo alcanzar, no puedo aspirar a algo de la santidad. No, todos estamos llamados a la santidad. Todos. Hay personas que han hecho esto de manera extraordinaria. No quiere decir que los santos que celebramos en la iglesia sean los únicos. Piensa tú en tu vecina, piensa tú en la viejita de tu colonia, que toda la vida, a pesar de que le ha ido mal en la vida, de que es viuda, de que vive en la pobreza, de que le van a quitar su casa porque no ha pagado la renta, piensen en esa persona que a pesar de las circunstancias adversas es capaz de ser generosa, de ser sonriente, de no guardar rencor, de no vivir sumergida en el odio. Esa persona refleja algo de la santidad de Dios.
A eso estamos llamados. No pensemos, santo, el que toda la vida fue bueno, el que nunca pecó, el que nunca se equivocó. No, porque entonces esto que hacemos de repasar, de adentrarnos a la vida de los santos, nada tendría que ver con nuestra vida. Y es todo lo contrario. Más bien lo que nosotros queremos es que estas pequeñas biografías que vamos dando te hagan caer en la cuenta de que mucho de lo que vivieron ellos es parecido a tu vida. Si es parecido a tu vida, quiere decir que tú todavía tienes oportunidad, que tú todavía tienes la capacidad de levantarte y de reflejar algo de la santidad de Dios. Vamos a un corte y regresamos a su programa, Hazme instrumento de tu paz. Estamos de regreso en su programa, Hazme instrumento de tu paz. Queremos agradecerles por todos los mensajes que nos están mandando. Estábamos hablando hace un ratito en el bloque pasado sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, es esto, llenarnos de Dios, dejar que el Espíritu Santo, que nos fue dado en el bautismo, se active, por así decirlo de algún modo, empiece a surtir efecto en nuestra vida. Estas biografías que presentamos en los primeros bloques para hablar de algún santo, en realidad lo que quieren hacer es tocar algún punto de tu vida para que tú te des cuenta que es posible la santidad, que es posible tener una relación auténtica con el Señor. Ya hablábamos un poquito del proceso, ¿no? Siervo de Dios, beato, santo, y cómo van cambiando las diferentes maneras de conmemorar y de pedir la intercesión de los santos. De entre todos los santos, hay algunos que sobresalen, sí por su caridad, sí por su entrega, pero digamos que no quiero decir el mayor grado de santidad, el mayor grado de testimonio, por decirlo de este modo, es el mártir. ¿Qué quiere decir esto? El mártir es el que entrega la vida. Chequen esta palabra, el que entrega la vida. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que es asesinado, alguien a quien le tocó morir, alguien que no tuvo de otra, difícilmente se le puede considerar mártir. ¿Qué implica ser un mártir? Esto, estar consciente y aceptar libremente el derramar la sangre por Cristo. Piensen ustedes en los primeros siglos de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que si tú te declarabas cristiano y no ofrecías incienso o sacrificios a los dioses paganos, a los dioses romanos, entonces te podían matar, por ejemplo, aventándote al foso de los leones y morías comido por los leones? Piensen en estos. Los mártires, y tenemos muchísimos, gracias a Dios. Los mártires son estas personas que en completa libertad han decidido entregar la vida por Cristo, para dar testimonio de Cristo, para manifestar que Cristo sigue vivo y operante y actuante. El mártir no es una víctima en el sentido de que no pudo defenderse, de que no pudo salvar la vida, de que no. El mártir es el que tiene plena conciencia de la entrega que le está haciendo al Señor. Y tenemos casos increíbles. A mí me gusta mucho la frase de San Ignacio de Antioquía. Les quiero platicar un poquito porque nos va a ayudar a entender todo este proceso del martirio. San Ignacio de Antioquía es un hombre ya anciano, es obispo de esta ciudad de Antioquía. Ya anciano, le piden que, como es muy influyente, como es muy reconocido en la ciudad, le piden que ofrezca sacrificio, que coma de la carne inmolada presentada a los dioses paganos. Se presentaba la carne, una ofrenda, y entonces se ofrecía a los dioses y después esta comida era compartida con la gente, ¿no? Le piden que haga esto a San Ignacio de Antioquía y San Ignacio dice que no. Entonces es condenado a morir en las fauces del león, comido por los leones. Y él, de camino a Roma, que es donde se sufría el martirio, de camino a Roma, va a pasar por 7 iglesias, por 7 comunidades, por 7 pueblos.
Y a estas 7 iglesias, a estas 7 comunidades, él les escribirá una carta a cada una de ellas. Y se conservan hasta la fecha, y las puedes buscar en internet, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Y estas cartas van reflejando el sentido o la esencia del martirio. Fíjense qué fuerte es que en sus cartas él va relatando. Él es obispo, y es apreciado por la comunidad y ya en vida ha dado testimonio de Cristo. Pero él llega a escribir y dice, no me impidan sufrir el martirio. ¿Por qué? Porque como era alguien conocido, como sus amigos eran influyentes, como se juntaba, por así decirlo, con gente importante, lo más probable es que sus amigos intercedieran para que él pudiera salvar la vida. Y entonces él escribe y dice, no me impidan sufrir el martirio, porque solamente en el martirio demostraré, o solamente en el martirio se darán cuenta, solamente en el martirio se es verdaderamente discípulo, verdaderamente cristiano. Esto anótenlo por ahí, ténganlo ahí pendiente, porque vamos a hacer un cierre con esto. Solamente en el martirio se es verdaderamente cristiano. Incluso él va a llegar a decir, se había escuchado, esto era como una leyenda, se había escuchado que cuando llegaban los santos o cuando llegaban estas grandes personalidades de santidad y los arrojaban a los leones, los mismos leones se apartaban y no querían comérselos. Y San Ignacio va a decir, y si no quisieran comerme los leones, porque esto ya había pasado antes, y si no quisieran comerme los leones, yo mismo me aventaría, porque solamente así seré verdadero cristiano. Bien, va a seguir su camino. Y efectivamente la gente que lo quiere, la gente que lo aprecia y que tiene influencia, le va a decir que aparente que come de la carne a los dioses, pero que él mande traer una carne permitida, pero que aparente únicamente pues para poder salvar la vida. Y la frase que dice es impresionante. Grábensela también. Llevamos 2 cosas. Lo pasado, solamente en el martirio se es verdaderamente discípulo, y esta frase que les voy a decir. Dice San Ignacio, quiero ser triturado por las fauces del león, así como el trigo es triturado en el molino, para convertirme en pan para mis hermanos. Esto es impresionante. ¿Por qué quería que tuvieran estas 2 cosas presentes? Porque entonces podemos hacer una actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vivimos en la Iglesia Católica no es meramente historia, no es algo ya pasado de moda. Y con esto hay que luchar mucho, porque ahora estas culturas jóvenes, por así decirlo, nos atacan mucho, que la Iglesia es retrógrada, que la Iglesia no se actualiza, que la Iglesia sigue sumida en la Edad Media, que vivimos los cristianos en una época de oscurantismo, o que no hemos salido de la época de oscurantismo. Es completamente falso, falso. Pero es importante conocer para saber la riqueza de nuestra fe católica. Entonces, estas 2 cosas. Solamente el mártir es verdaderamente discípulo. Piensa tú que si tú estás llamado a la santidad, también entonces estás llamado a ofrendar tu vida. Es cierto, antes el mártir era únicamente el que moría en una batalla, el que moría de forma violenta. ¿Se acuerdan ustedes que ya hablábamos en programas pasados del padre Kolbe, Maximiliano María Kolbe? Maximiliano María Kolbe, fíjense que pasó algo muy curioso con él. Cuando lo declaran beato, ya explicamos este camino, cuando lo declaran beato, el sacerdote, en este caso el colegio de cardenales, sale vestido o con los ornamentos blancos de santidad. Piensen ustedes en la parroquia de su casa. Cuando el padre sale de verde, a tiempo ordinario. Cuando sale a veces con un motivo azul, a alguna fiesta de la Virgen María. Cuando sale de blanco, alguna cosa importante, sobre todo algún santo.
Entonces, cuando lo declaran beato, salen de blanco. Claro, porque es un santo, ¿no? Porque él ofrendó su vida, es un santo, pero no murió de manera cruenta, no murió en la guerra, aunque estaba en un campo de concentración. Pero cuando lo declaran santo, el Papa que lo declara santo va a salir con los ornamentos rojos. El rojo representa o significa la sangre derramada. Causa una gran sorpresa y una gran alegría que al padre Kolbe lo hayan beatificado en color rojo. Y el Papa lo va a declarar mártir de la caridad. Y esto entonces a nosotros ya nos da una gran luz. No tengo que sufrir una persecución, no me tengo que sentir amenazado para poder ofrendar la vida. Sin embargo, ofrendar la vida, el ser mártir, sigue conservando su esencia. No ser víctima, sino estar consciente de que la vida se ofrenda. Y entonces ahí es donde yo puedo entrar. Padre de familia, ama de casa, fraile religiosa, allí puede entrar mi martirio. En un ofrendar conscientemente la vida. A lo mejor no en una persecución, no en morir a balazos o explotados por una bomba, sino ofrendar la vida cotidianamente me convierte en un mártir de la caridad. Piensa tú, por ejemplo, en un matrimonio que estás a punto de desechar. Estás harta de vivir una situación difícil en tu matrimonio. Lo has intentado todo y nada resulta. Estamos hablando de cosas no graves, ¿eh? Si hay violencia, si hay otro tipo de cosas, claro que hay que denunciar, claro que hay que acudir a las autoridades. Pero piensen más bien en un matrimonio que está arrutinado, en un matrimonio que quizá pasó, nos iba muy bien cuando teníamos dinero, dejamos de tener dinero, hubo una crisis económica y todo se vino abajo. Piensa tú en ese tipo de matrimonios. Nos enfocamos tanto en ser padres de familia que cuando los hijos crecieron y se fueron, ya no sabíamos de qué platicar mi esposo, mi esposa y yo. Eso te puede convertir en mártir de la caridad. Ofrendarle la vida al Señor, no de manera inútil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí me tocó vivir, esta es la cruz que tengo que cargar, me aguanto, y eso quiere decir que ya Dios está contento conmigo. No, se trata de ofrendar la vida. Es decir, piensen ustedes cuando llevan una ofrenda a la iglesia. ¿Han visto estas canastas de frutas que llevan por los 15 años, la primera comunión? Esa es una ofrenda. Piensen en esas ofrendas. Ponemos la mejor fruta, la empacamos, le ponemos un moño, que la canasta se vea bonita. Esa es una ofrenda. Bueno, que tu vida sea una ofrenda, ¿no? A veces ponemos los frutos ya echaditos a perder, o esta frutita que ya está a punto de caducar. A veces así son nuestras ofrendas con el Señor. Bueno, voy a jurar un año no tomar, voy a jurar un año no fumar, y le ofrendamos las miserias, ¿no? Todo el tiempo de malas, peleándome con mi familia, disgustado todo el tiempo, sufriéndole, quejándome. No. Ofrendar la vida significa presentarle lo mejor de nosotros al Señor, ¿no? Te quiero ofrendar mi matrimonio, no te puedo ofrendar esto. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme para que este matrimonio se convierta en una verdadera ofrenda. Te quiero ofrendar mi familia. No podemos vivir separados, cada quien comiendo por su lado, cada quien viendo la tele en su cuarto. No, tenemos que juntar la familia, tenemos que fortificarla, tenemos que embellecer esta relación para entonces poder ofrendarla. Bien, esto es un poquito de lo que en general queremos que toque nuestra vida, la santidad. A eso estamos llamados. Vamos a un corte y entramos con un tema muy, muy interesante en este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos de vuelta en este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Recuerden mandarnos un mensajito de WhatsApp o meterse a la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán o al www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Ahí nos van a encontrar. Denle like, por favor, para que no nos vayan a sacar de esta cabina. No, denle like para seguir escuchándolos, para seguir tratando algunos temas interesantes. Hemos estado hablando sobre esto de la nueva evangelización. Este tema no es nuevo. Este tema ha resonado mucho, mucho desde que terminó el Concilio Vaticano II en 1965.
finales de los 60, principios de los 70, esto tuvo una explosión. Hablar de la nueva evangelización era lo de hoy, por decirlo de este modo. Como era algo nuevo, como de esto no se había hablado, hubo ciertas cosas que algunas se salieron de control. Por ejemplo, muchos religiosos, muchos sacerdotes dejaron el ministerio, pensaban, incluso hay frases donde decían, pareciera que el misterio se acabó, como que ya lo divino, este sentido de lo sagrado se perdió y mucha gente se fue. La nueva evangelización consistía en esto que hemos insistido mucho, hacer que el mensaje cristiano tuviera algo que ver con la gente. Que esto no fuera como que la vida religiosa o tu ser religioso, tu ser bautizado y tu vida cotidiana, que no estuvieran distantes. Y esto en realidad es 100% evangélico. Piensen ustedes que esta era la manera en que evangelizaba nuestro Señor. Iba a las casas, convivía con la gente, sus parábolas, sus ejemplos son de la vida cotidiana. No son grandes temas teológicos. Bueno, sí y no. Es decir, sí tienen una tremenda riqueza, sí tienen un gran contenido, pero eran ejemplos de la vida cotidiana. Esto era lo que pretendía la nueva evangelización. Se hablaba, por ejemplo, del pobre. Acuérdense ustedes que la iglesia era como este lugar de privilegiados, ¿no? ¿Se acuerdan que existía esta frase de obispos, cardenales, eran los príncipes de la iglesia? Entonces esto ya contrastaba mucho, sobre todo en América Latina, contrastaba mucho porque América Latina vivía en la pobreza y que todavía se hablara de los príncipes de la jerarquía, peleaba mucho. Se empezaron a meter falsas doctrinas, ¿no? Falsas ideas, a esto que después se le va a llamar la nueva era, de decir, no, Jesús era súper relajado, Jesús no tenía protocolos, él era muy cercano a la gente. Y entonces humanizamos, o estas ideologías humanizaron tanto a Jesús, que Jesús entonces ya era un cuate más, era tu amigo. En el fondo esto es verdad. El Señor es nuestro amigo, sí. Es un hermano preocupado por nosotros, sí, pero lo abajamos tanto que se nos olvidó o ya no era importante que fuera Dios, ¿no? Esto se empezó a dar en esta época, digamos, del surgimiento de la nueva evangelización. Entonces, por ejemplo, Europa se empezaron a vaciar los templos, ya no había personas jóvenes que se quisieran casar por la iglesia y se empieza a meter toda esta idea de no tener hijos, mejor realizar tu proyecto de vida en solitario, después si te quieres juntar con alguien, te cases o no te cases. Es decir, como Jesús era nuestro amigo, la divinidad o el plan de Dios o la historia de salvación para tu propia vida desapareció. Ese es un resumen de todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia. Vean ustedes, si quieren buscar ahí, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en el 86, me parece que es en el 86, va a dar un mensaje a la juventud en el estadio de Santiago de Chile. Y es un mensaje revolucionario. Es decir, le está hablando directamente al joven y le está diciendo, si nosotros o si ustedes siguen viviendo así, es decir, sacando a Dios de nuestra vida porque es aburrido, porque no nos interesan los principios morales, porque yo quiero hacer mi propio plan, porque no me interesa pensar en un futuro sagrado, etc. Dice, este futuro que ustedes están construyendo va a terminar volteándose contra ustedes. Esto es muy interesante. Lógicamente el Papa lo dice mucho mejor, lo explica mucho mejor, que hasta la fecha uno lo escucha y sigue vibrando, porque es verdad. Esta modernidad, independizarnos de la cultura, de la familia, hacer mi camino en solitario, solo importa mi propio proyecto, esto se ha volteado contra la sociedad. Entonces resulta que esta nueva evangelización no alcanzó a pegar del todo por todas estas ideas que se empezaron a meter, ideas contrarias a la doctrina católica. Se empezaron a meter. ¿Qué quiere decir esto de la doctrina católica? Es decir, lo que la iglesia enseña, ¿no?
esto es interesante, quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando hablamos de la doctrina católica, no estamos hablando de lo que te tienes que aprender y vivir a fuerzas. No. La doctrina católica es el camino que a la luz del mensaje de Cristo la Iglesia propone. Es decir, el Espíritu Santo, el mensaje de Cristo ha llegado a la Iglesia. El Espíritu Santo la anima, la fortalece, la vivifica a la Iglesia. Y la Iglesia propone ciertos caminos para encontrarnos con Cristo, ya desde ahora, pero sobre todo en la eternidad. Un ejemplo, la Iglesia te dice, a ustedes, pareja joven, si tú abortas, lo más probable es que vivas con una carga, con una culpa, con un sufrimiento que te impida no encontrarte solamente con Dios, sino que te va a impedir encontrarte con el otro. Vas a pensar que siempre estarás defraudando, serás incapaz de varias cosas en una relación de compromiso, ¿no? Respeta la vida, porque tú no eres el que hace la vida. Esa es la doctrina de la Iglesia, te propone esto. Si tú robas en tu trabajo, incluso si tú robas por necesidad, si tú te estás habituado al robo, te darás cuenta que esto te va a ir apagando la vida, que aunque tengas dinero, que aunque empieces a hacer un cierto capital, esto te irá atrapando y entonces serás incapaz de poder hacer cosas nuevas con tu familia. En fin, es decir, la Iglesia propone un camino para encontrarnos con Dios. Si tú rompes esto, no es que Dios se va a enojar, te va a castigar y te va a mandar un sufrimiento. No, el hombre no conocerá la plenitud, no se podrá encontrar con su Creador. ¿Por qué? Porque ha caminado para otro lado donde hay oscuridad. Esto hay que entenderlo. Bien. Esta nueva evangelización, decíamos, no pegó del todo, ¿no? Porque nos fuimos a los extremos, algunos católicos, nos fuimos a los extremos, ¿no? Al único que hay que predicarle es al pobre, al único que hay que atender es al que sufre, y dejamos cierta parte de la sociedad como descubierta, por así decirlo. ¿Todo esto para qué? Para llegar a decir esto, nos dimos cuenta que todas estas corrientes que se fueron metiendo, piensen ustedes ahora en todo lo de la ideología de género, en que puedes abortar, en que es mejor tener un perro que un hijo, todas estas cosas nos han ido alejando de Dios. Entonces, necesitamos una nueva evangelización. Esto es muy interesante porque nunca hablaremos de un nuevo evangelio. Nunca diremos, el mensaje del Señor Jesús no pegó. Tenemos que dar algún otro mensaje. Eso nunca va a pasar. Porque Cristo es el mismo, ya lo dice la Sagrada Escritura, ayer, hoy y siempre. El mensaje de Cristo, todos estos 2000 años, más de 2000 años, siempre ha sido liberador. Tú escucha las lecturas, ponles atención, adéntrate en las lecturas de hace 8 días y te darás cuenta que tiene algo que ver con tu vida y que tiene que ver con tu vida actual. No es un recordar lo bello que hizo el Señor. No, es algo operante ahora. Dentro de esta nueva evangelización, que es lo que queremos hablar, tenemos sobre todo la cultura joven. Gracias a Dios, todavía pues van familias a la iglesia, todavía los papás llevan a sus hijos a la primera comunión, pero no sé si ustedes se dan cuenta que la pareja, por ejemplo, los que ahora recién se están casando, algunos vienen de papás que ya no iban a la iglesia. Para nosotros no hay problema, porque fíjate, no sé, piensen en las personas de 40 años. Son personas jóvenes, son personas que tienen familia. Y a ellos la fe se las transmitieron sus padres o sus abuelos, alguien de 45 años, 50 años. La fe se las transmitieron sus padres y sus abuelos. Eso ya quedó muy sembrado ahí. Pero resulta que de estos que tienen 40 años, tuvieron hijos. Y estos hijos ya no van a la iglesia, ya no saben de qué se trata un catecismo, un retiro, servir en la parroquia. ¿Por qué? Porque sus padres, estos de 40 años, algunos o muchos rompieron con la iglesia.
porque ya nada tenía que ver, porque no me dejaron divorciar, porque no me dejaron vivir mi vida, porque querían que yo siguiera actuando como mis abuelos, como mis padres, y entonces se rompió, ¿no? Estas parejas jóvenes, lo más probable es que sus hijos, esta frase que tanto repetían nuestras abuelas, ¿se acuerdan? Yo voy a misa cuando me nace, y que nuestras abuelas se prendían, se fastidiaban al escuchar esta frase. Es lo mismo que nos está pasando. Esta generación de que va a misa cuando le nace de corazón. Esta generación que dice, yo no necesito confesarme porque no robo, no mato, no secuestro, no soy como otros que sí hacen el mal. Yo no voy a la iglesia para no ser como los que están en la iglesia, que critican, que chismean, que juzgan. A esta generación, no solamente en la cuestión religiosa, sino en todo el ámbito de comportarse, se le ha llamado la generación Z. Y esto es donde quiero que pongamos atención. Todo lo anterior ha sido un poner una base de cómo llegamos a esta generación, a la generación Z. Ya lo dijimos. La nueva evangelización no pegó como quisiéramos. Nos dedicamos a atender a los sectores más vulnerables, algunas veces en América Latina, y se dejó de lado lo sagrado, haciendo a Jesús uno como nosotros, ¿no? Si es como nosotros, entonces Él no tiene que meterse con mi vida. Esto no funcionó y esta modernidad o posmodernidad se volteó contra nosotros, ¿no? Y resulta que ahora esta generación no tiene ni el más mínimo interés de encontrarse con el Señor Jesús. Vamos a hablar de los 7 problemas o de las 7 consecuencias de esta generación, la generación Z, no solo en lo religioso, sino todo el ámbito general. Regresamos después de un corte para hablar de esto que es la generación Z y la nueva evangelización. Estamos de vuelta en su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Mándenos mensajitos, recuerden que nosotros los leemos y pasamos sus saludos al aire. Estábamos hablando de esto que es la generación Z. El nombre es lo de menos, pero para ubicar un poco. Ya decíamos, la generación Z es toda esta generación nueva de jóvenes. Piensa tú en alguien de 20, 25 años, ese seguramente está metido en esta generación Z. ¿Qué quiere decir esto? Es alguien, ahorita vamos a ver 7 características de esta generación. ¿Por qué queremos hablar de esta generación? Porque en los próximos programas estaremos hablando de cómo poder atender estas necesidades. ¿Cómo surge esto? En los grupos parroquiales, por ejemplo, que ahí atiendo, pues es gente grande, es gente ya de 50, de 60 años, y ellos no entienden. Es que no entiendo por qué mi nieto, a pesar de que tiene tantos problemas o a pesar de que sus papás están separados, no entiendo cómo es que mi nieto no quiere venir al grupo. Le ayudaría muchísimo. Bueno, sí, eso lo sabemos tú y yo. Por ejemplo, todos ustedes que nos escuchan y que nos ven, ustedes saben que estos programas, aunque no tengan la gran profundidad, bueno, nos ayudan. El ir en el coche rezando el rosario, el hacer la coronilla de la misericordia, estas cosas nos ayudan espiritual, familiarmente, inclusive en mi trabajo. Tú lo sabes, porque te repito, tú vienes de una generación donde era normal, era natural que se te hablara de Dios. Era muy común. ¿Se acuerdan cuando incluso nos regañaban? ¡Ey! Primero se hace la oración y después comes. ¿Se acuerdan de esas cosas? Esas cosas se fueron quedando y te hicieron pensar, o te hicieron vivir, mejor dicho, rodeado de lo sagrado. Pasabas frente a una iglesia, los señores se quitaban la gorra o se persinaban. ¿Se acuerdan ustedes las procesiones con el Santísimo que se hacían en las calles? Tú podías ir del mercado, de lo que fueras, pero veías que pasaba el Santísimo y ahí mismo donde estuvieras, te hincabas. Eso se perdió. Se perdió, piensen ustedes en la generación de los abuelos, piensen en esta generación que nada tiene que ver con Dios. ¿Has visto que se meten los chavos a la iglesia con gorras, se recargan, están en el celular, se paran, contestan, porque no le interesa, no sabe lo que está pasando en el altar, no tiene la más mínima idea?
¿qué pasó entre esta generación que era muy religiosa y esta que nada tiene que ver? Ah, la generación de en medio, es decir, los hijos de estos y los padres de estos, tuvieron un choque, tuvieron un pleito con Dios, con la religión. Es decir, volvemos a lo mismo. Yo no entiendo por qué no me puedo divorciar. Yo no entiendo por qué las misas son tan largas. Yo no entiendo por qué el padre nos regaña. Yo no entiendo por qué me tengo que confesar. Esto que los de acá no cuestionaban, porque el confesarse les traía paz, porque el pedirle un consejo al padre, y pueden ahí contar muchas historias. Por ejemplo, hay padres, sacerdotes que acompañaban al novio para pedir la mano de la novia. Bueno, de pasar de esta profunda religiosidad a no tener nada que ver, a no tener nada que ver. Incluso la figura del sacerdote, del religioso, de la religiosa, al contrario, de este lado, ahora es mal visto. Eso no nos interesa, ni queremos, ay, por favor, quiéranos, ay, no nos traten mal. No, lo que queremos es decir, esta generación que no se da cuenta tiene derecho a saber de Dios, tiene derecho a que se le evangelice. Este no lo sabe porque no lo conoce, pero tiene derecho de encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que el Señor puede plenificar su vida. Porque muchos de estos han visto, ¿no les llama la atención, por ejemplo, tanto suicidio en internet? Yo pongo la cámara y te aviso que me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque en el fondo quiero que alguien me diga, no lo hagas, espérate, hay un futuro, las cosas pueden cambiar. Eso, todas esas cosas se ven o se tratan en la evangelización. Vean ustedes los 7 puntos del querigma. ¿Es eso? Dios es amor, el pecado nos aparta, Dios es la salvación, hay que vivir en comunidad, déjate iluminar por el Espíritu Santo. Eso es el querigma. Este joven que tiene problemas, este joven que ya no le encuentra sentido a la vida, este que se quiere suicidar, este que quiere dejar la escuela, este que va ahí drogándose, embarazándose, ¿qué es lo que necesita? Que se le evangelice, que se le hable del querigma. Pero si tú llegas con las ideas de esta generación a hablarle del querigma te va a batear, te va a mandar a volar. Porque están en canales diferentes, porque no entiende cómo es posible que alguien... Fíjate, tú ves estas películas de los Vengadores, de los superhéroes, tú lo ves y cualquier superhéroe es mucho mejor que Cristo. Vuela, dobla metal, sale del espacio, regresa, con una mano frena una bomba nuclear, ¿no? Y tú volteas a ver a un crucificado que murió, que fue escupido en la cruz, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Pero en el fondo sabemos que este que está muerto en la cruz resucitó para darnos y para darle a estos jóvenes vida nueva. Entonces, hoy queremos tratar estos 7 puntos para poderle hablar a esta generación, ¿no? Y esto te va a ayudar mucho. Primero, para ubicar la realidad. ¿Cómo me puedo acercar a mi adolescente? Y yo pienso que esto te puede ayudar no solo para hablarle de Dios, incluso para poder tratar cualquier tema. ¿No? O sea, fíjense, a mí me llama mucho la atención cómo tú sabes que tu hijo adolescente tiene relaciones sexuales y no eres capaz de preguntarle nada, ni siquiera para cuidarlo, ni siquiera para decirle, hijo, me preocupa, cuídate, vamos al médico a hacerte una prueba porque siempre te veo que andas en el alcohol, con una, con otra. Sí me doy a entender. Esto no es solamente para hablar de Dios, esto es para poder acercarnos a estos chavos. Bueno, lo primero, dice aquí este artículo que hemos encontrado. Este artículo lo hizo Jordi Massagué de una fundación que se llama Life Team Spain, y él toca estos 7 puntos. Y el primero lo llama el Internet lo cambia todo. Y es verdad. Dice, el Internet lo cambia todo. Él menciona aquí, el joven actual vive, se expresa, todo el tiempo está en Internet. Todo el tiempo está en Internet. Que tú le digas a un joven, por ejemplo, estas cosas que es muy de admirar que hacen unas familias. Aquí en el comedor, nada de celulares, ¿no? Cada vez son menos, porque incluso tú ves a los papás que están ahí, a la mamá que está todo el tiempo con el teléfono, porque es verdad,
Esta generación todo lo realiza, todo lo soluciona por Internet. Sus verdaderas relaciones son gracias al Internet. ¿Te acuerdas tú que antes, yo me acuerdo mucho que los trabajos en la escuela era muy, pero no lo vayan a bajar de Internet? Y como que era lo único para lo que servía el Internet, bajar una tarea, ahí algún trabajillo de la escuela que te dejaban. Ahora no. Ahora todas las relaciones se dan por Internet. Fíjense, ¿cuántos pleitos no hay en la escuela? Que los maestros, los directivos de la escuela ni enterados, pero que un grupo se peleó con otro grupo, que un compañero de un grupo mandó una foto o le hizo un meme a tal compañero y se están peleando por Internet y tienen broncas por Internet y se bulean o se ofenden, que eso es el bullying, se ofenden, se lastiman por Internet. Si todo el tiempo están metidos en Internet, es absurdo que tú le pidas a tu hijo que para hablar de Dios se salga del Internet. No cabe, no se va a salir. Si tú empiezas no a perseguirlo en el Internet, no a meterte, bueno, yo también ahora me hago una página de Facebook, yo también estoy en Instagram y sigo a mi hijo y lo comento y lo etiqueto en las fotos. No, lo vas a tosigar. Él se va a comunicar mejor contigo cuando no te tenga que ver a la cara, porque su mundo es el Internet. Si tú lo sientas y le dices, oye, hijo, a ver, vamos a hablar, ya eres un adolescente, ya vas a entrar a la prepa, te quiero hablar de ciertas circunstancias que vas a vivir, te va a mandar a volar, porque aparte ya la sabe. Si tú le empiezas a mandar algún mensajito, le empiezas a mandar un meme, es decir, tú sigues siendo su papá y su mamá en la vida real, pero a lo mejor en Internet te empiezas a convertir en su amigo. Será más fácil que él te abra las puertas y tú puedas llegar a él. Eso es una parte. Todo es por Internet. Todo es por Internet. Tú ya no puedes ser de sus papás. Yo me acuerdo mucho de mi mamá, que seguramente me está escuchando. Cuando me decía, ponle esto, apriétale ahí porque yo no le sé. Y esto pues fastidia, ¿no? Esto te pone de malas porque tú sabes que con 2, 3 botonazos, bueno, ya no hay botones, pero 2, 3 clic que le hagas ahí, se soluciona el problema. Que si le cambias la imagen, que si lo silencias, que si lo pones en vibrador, eso es muy fácil. Que si lo metes a mí me pasa, por ejemplo, gracias a Dios tenemos un grupo de WhatsApp para el programa y hay señoras de la parroquia que me dicen, Fray, pues yo no lo he podido escuchar porque pues lo abro y no sé qué apretarle. Aquí, señora, dele ahí donde está el triangulito que dice play. Y ya. Eso, tú tienes que empezar a interactuar. Tú no quieras que tu hijo o tu adolescente se regrese a lo que tú viviste. Eso es lo primero. Otro punto. Bueno, fíjense, quiero comentar un poquito con lo que termina este autor, Jordi, que dice, la pastoral juvenil actualmente obliga a conocer mucho de la evolución de jóvenes para dar una respuesta actualizada. Fíjense, tú antes le preguntabas, ¿tú qué quieres ser de grande? Policía, bombero, etcétera, doctor. ¿Ahora has escuchado que quieren ser youtubers, influencers? ¿En serio, hijo, tú quieres vivir de hacer payasadas en el Internet? Pues sí. ¿Yo cómo me puedo acercar a esto? ¿No? No estamos hablando de evangelización, todavía no llegamos allá. Estamos preparando el terreno para acercarme a mi hijo, para acercarme a mi joven, para acercarme. Todas las parroquias nos quejamos, en esta parroquia no hay jóvenes. Pues sí, porque hay 3 rosarios al día, porque cuando entras a la iglesia le dices, shh, cállense, bajen la voz, apaguen las luces, cierra los ojos. Eso le fastidia al joven. Bueno, lo segundo es, tenemos una sociedad hipersexualizada. Así hay que decirlo, no nos espantemos, no le cambies de página, no le apagues al radio. Tú debes de entender esto. A lo mejor a ti te tocó estas películas, ahí piensa tú por ejemplo, de Mauricio Garcés, de Pedro Infante, donde salían por ejemplo, iban a la playa y salían en un traje de baño así alargadísimo, y no se decían groserías, las muchachas coqueteaban enseñando un poquito ahí el chamorro. Ahora no, ahora ya no. Ahora tú puedes ver prácticamente que le falta una nada para desnudarse al actor, a la actriz, al modelo, ¿no?
Eso es en donde vivimos. ¿Yo cómo puedo interactuar con este sentido que se está viviendo de hipersexualidad? Me gustaría que lo pensaras, me gustaría que nos mandaras tus comentarios. Vamos a un corte para hablar de este punto que es muy importante. Los 7 aspectos de la generación Z, la generación de nuestros jóvenes. Regresamos después de un corte. Estamos de regreso a su programa, Es mi instrumento de tu paz. Estamos hablando de los retos de la evangelización en la generación Z. Ya lo explicamos, la generación Z. Si te vas conectando, regrésale un poquito para ver de qué es en concreto la generación Z. Decíamos, lo primero, el Internet lo cambia todo. Ya hablamos un poco de eso. Lo segundo, una sociedad hipersexualizada. Y de esto no hay que espantarnos. Mira, es muy común que ahora entre amigos, hombre, mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, tengan estos comentarios, estas pláticas, es como muy normal, no muy normal, no, muy común. Es muy común que ahora todo tenga que ver con la sexualidad. Antes para nosotros era un escándalo el albur, ¿no? Uy, se alburearon, o una señorita albureando. Ahora esto es de lo más común. De lo más común. Vean ustedes cómo se llaman algunas jovencitas. Hay un meme o hay una imagen que no sé si sea muy fuerte para decirla aquí, pero yo pienso que nos va a ayudar mucho. Dice ahí, 2009, 2 puntos, y decía, eres una perra, ¿no? Y la señorita se ofendía y decía, no, eso lo será tu mamá, tu vecina, ¿no? Y ahora al contrario, ahora pareciera que si tú dices esa palabra o le dices esa palabra, como que es motivo de orgullo, ¿no? De que es una mujer dominante, de que es una mujer que todo lo puede. Bueno, un poquito de eso. Esta sociedad hipersexualizada, tú no tendrías que empezar a interactuar con este joven. Piensa tú en el joven, si tú te metes a la página de tu hijo, encontrarás cosas que quizá a ti te desagraden, pero que tienen un contexto diferente. Para ti, tú pensarías que estás viendo una página pornográfica. Ah, es que mi hijo tiene puras modelos o tiene puros chavos. Sí, pero hay que entender el contexto. Para él no es algo ofensivo. Entonces, lejos de regañarlo, yo tendría que aprender a dialogar, ¿no? Yo tendría que ver en qué página está. Yo tendría que ver cómo poder orientar esto. No cerrar, ¿por qué tienes eso? Quita eso, me va a dar pena, nada más que lo vean, le voy a decir a tu papá. Ya cerraste el diálogo. Ya cerraste el diálogo. Tercero, miren, los jóvenes buscan el like o el me gusta, ¿no? Así como nosotros. Si tú nos estás viendo en la página, allá abajito ponle like para seguir evangelizando. Pero es que esto mismo hacen los jóvenes. Vean ustedes a estos influencers o estos youtubers, eso lo puedes buscar en internet, busca así youtuber, antes de que termines de escribir ya te apareció la palabra completa. Tú vas a ver que hay chavitos de 14, bueno, no, 14 no, pero piensa 16, 17 años, chavitos dispuestos a hacer lo que sea por tener seguidores, lo que sea. Hacen retos de, por ejemplo, hay un tipo, no quiero decir su nombre, es un chavito que, por ejemplo, va al supermercado y se va a la sección de cosas para el baño y pareciera que se está bañando. Y wow, le aplauden y le dan like porque es muy intrépido, muy atrevido, no le tiene miedo a la autoridad. Esos son sus líderes. Eso es lo que siguen. Y el chavito lo hace pues para que le des like. Lo mismo seguramente hace tu adolescente, lo mismo. Hace lo que sea por ganar un like. Dice, es que mi hijo era educado, mi hijo no tomaba, mi hijo no se iba de pinta, mi hijo no le contestaba a los maestros. Está buscando un like, está buscando un me gusta, está buscando la aprobación de ese circulito. A él no le interesa que lo apruebes tú, a él no le interesa que lo apruebe la iglesia, a él no le interesa que lo aprueben los adultos, le interesa que lo aprueben los de su edad. 3. El cuarto, déjenle cambio aquí. El cuarto. Cambios nuevos. Tú no puedes, fíjense, para ti es muy común, tú vas a un grupo parroquial
y todo, por ejemplo, los martes del pan bendito de San Antonio. Y hay señoras que dicen, yo llevo 20 años sin faltar ningún martes. Llevo 30 años viniendo a misa los viernes 1 de mes porque se celebra el Sagrado Corazón. Está bien. Para ti es, al contrario, es un motivo de gusto, de orgullo. Lo disfrutas, ser constante en algo, perseverante. Tú proponle esto a un joven y le va a fastidiar la vida, ¿no? Casi el reclamo del joven siempre es, ¿a misa? ¿Otra vez? Es lo mismo, ya me la sé. Claro, porque tiene que haber cosas nuevas, cambios constantes. Esto mismo tiene que ser en la relación. Tú tendrías que buscar, si realmente quieres ayudar a tu hijo a que se inserte algo de la... Bueno, si tú quieres que se inserte a la vida religiosa, a la vida de la iglesia, en primera tú debes de entender que el Señor tiene el momento para cada uno de nosotros. Tú puedes estar atrás de tu hijo, de tu adolescente, de tu joven, 20, 30, hasta que sea adulto, hasta que sea padre de familia. Ve, confiésate, ve a misa, no dejes eso. Tú puedes estar atrás de él y no notar ningún cambio. Pero cuando el Señor se le pasa por enfrente, el Señor le puede transformar la vida de golpe. Es decir, el llamado depende del Señor. El de la iniciativa es Dios. Y tú ponte a analizar tu propia vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tardado años en seguir al Señor? ¿No? Y después de muchos tropiezos, de muchas infidelidades, de muchas caídas, hemos tardado años en seguir al Señor. Es decir, el Señor ya tenía un momento para nosotros. Claro, nosotros vamos a ponerles herramientas, vamos a ponerle los medios, pues para que ellos puedan acercarse, para que esto no les pase desapercibido. Pero la iniciativa siempre es de Dios. La iniciativa siempre es de Dios. Entonces, investiga, acércate a parroquias, a comunidades donde haya jóvenes y donde haya cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, que haya retiros, que haya alguna labor social. Tú no sabes cómo los jóvenes se entregan a la labor social. Tú le dices, vamos a dar despensas y de momento quizá pueden empezar apagados porque su mamá los llevó casi a la fuerza, por hacerle el favor a su abuelita, pero una vez que conocen la realidad de ayudar al necesitado, tú vieras cómo se desbordan en eso y quieren hacer eso. Y como están experimentando y les gustan las cosas nuevas, vas a ver que al rato dice, ¿y si ahora llevamos cobijas allá a las faldas del cerro, del Popo? ¿O si ahora hacemos esto? ¿O si vamos a un albergue? ¿O si vamos a un asilo? Todo esto es el contexto de la evangelización, pero con cosas nuevas. Y claro, no es que no lo hagan desinteresadamente, pero recuerda tú que siempre estarán buscando la aprobación. Piensa tú en el papá, cuando el niño, cuando el adolescente llega y le dice, mira, me saqué un 10, mira, vamos a hacer un proyecto, mira, nos felicitaron por el trabajo en equipo. Y el papá que le dice, pues claro, es lo que te toca hacer, es lo único que haces en la casa, pues no te mando a trabajar, ni modo que no sacaras 10. Eso te baja la pila. Va a haber una fractura ahí. Bien. Nos quedan 3. La generación postcristiana, que ya lo explicamos un poco. No quiero ver nada con Cristo, no me interesa la figura de Cristo, no se me hace atrayente la figura de Cristo. El número 6 habla este autor, habitantes de un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir esto? Ya mis relaciones no son de acá. Es decir, para ti es muy importante pertenecer a la parroquia, no cambiarte de casa porque aquí ya hiciste con tus vecinos toda una vida. A tu joven no. Tu joven dice, vive en un mundo globalizado, es decir, sus espacios son más amplios. Entonces, lo mismo da que él se vaya a un concierto al otro lado de la ciudad o que se vaya a un apostolado que está en tal parte. Es decir, no lo atan estas cosas y eso no quiere decir que no eche raíces. A veces nosotros, aquí en esta parroquia, aquí te voy a mandar con el padre de la comunidad para que te ayude. No, más bien habría que ayudarle. Aquí hay muchísimas más cosas que hacer en el ambiente juvenil. Y todo esto que estamos diciendo para los jóvenes aplica también para nosotros los adultos.
también aplica para nosotros. Todos los aspectos, todos. Y lo último, que yo creo que nos está pasando también a nosotros, entre más comunicados, más solos, más solos. Tenemos, ya lo hemos dicho, o lo han dicho incluso otras páginas, otros programas católicos. Tenemos muchos seguidores en Twitter, tenemos muchos amigos en Instagram, muchos likes, y pareciera que estamos solos. Tendríamos que regresar, voltear a ver a Cristo, el realmente solo. Solo en la cruz, solo en el Calvario, el verdaderamente solo, el auténticamente solo. Y cómo el solo con mayúscula, ha enriquecido nuestra vida. Cómo se ha hecho presente en cada una de las etapas de nuestro caminar. Cómo Cristo nos plenifica. Lo que pasa es que a veces nosotros tampoco nos la creemos. Nosotros creemos a veces que lo que me va a hacer pleno es un mejor trabajo, un mejor coche o ganar más dinero. Tendríamos que darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente me da la plenitud. Una vida tranquila, una familia estable, un poder tener la conciencia tranquila, confesarme porque quiero tener una mejor relación con Dios, no confesarme porque la culpabilidad me está matando. Todo eso es lo que queremos trabajar, todo eso es lo que queremos transmitir por medio de esta cámara, por medio de este micrófono. Cristo es el que da la verdadera plenitud. Las circunstancias pueden cambiar y necesitamos nuevos métodos de evangelización, pero el mensaje de que hay un Dios que se encarnó, que murió por amor a nosotros y que ha resucitado para hacer que tengamos una vida plena, una vida nueva, una vida auténtica, ese mensaje no ha cambiado en más de 2000 años y sigue transformando la vida de muchas personas. Quisiera terminar este programa con el Salmo 133 o 132, de acuerdo a su Biblia, que dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Las circunstancias podrán ser adversas, decía San Antonio de Padua. Las preguntas en esta sociedad, en esta generación, diríamos nosotros, las preguntas, los cuestionamientos, las interrogantes son infinitas. La respuesta es una sola: Jesucristo nuestro Señor. Gracias por haberse conectado a este su programa. Hazme instrumento de tu paz y nos vemos la próxima semana. Paz y bien.